Hola a todos, vamos a analizar el problema 16 de electrostática. Nos dice que en una carga de 2 milicoulombios está fija en un punto 00, que es el centro de un triángulo equilátero de lados 3 raíz de 3 metros. Tres cargas iguales Q están en los vértices y la distancia cada uno es de 3 metros. Con respecto a la carga A, el conjunto está en equilibrio electrostático y me dice que calcule el valor de estas cargas, que son iguales. Entonces, lo primero que hago es trasladar todo al sistema internacional. Pongo la carga A, que como vemos es positiva y ya lo reflejamos en el dibujo, al sistema internacional, e identifico que las tres cargas son iguales. Por lo tanto, identifico que la distancia de cada lado del triángulo equilátero es 5,2 y la distancia de la carga A cada una son 3 metros. Por lo tanto, ¿qué tengo que saber? Que en un triángulo equilátero los lados son iguales y en un triángulo equilátero los ángulos son iguales, que son de 60 grados, que es lo importante. Y los marcamos en el problema. Aquí un ángulo y aquí otro. ¿Por qué? Porque para calcular la carga, la clave está en que el conjunto está en equilibrio. Como todo este conjunto está en equilibrio, la suma de fuerzas tiene que ser cero. Por lo tanto, al ser suma de fuerzas tiene que ser cero, tienen que anularse todos los componentes vectoriales. Y vamos a ver los casos. Si analizamos el caso de que la carga es positiva, si realizamos el dibujo, que lo tenemos en este lado, vemos que si todas las cargas son positivas, vemos que todas las fuerzas son repulsivas, ya que la carga A también es positiva. Por lo tanto, si analizamos la carga sobre una de ellas y vemos que está en equilibrio, ya se va a cumplir con el resto de las otras tres. Por lo tanto, si analizamos la carga positiva A frente a la carga positiva D, vemos que aquí tenemos la fuerza AD. Si analizamos la carga C sobre la carga D, vemos que aquí tendremos la fuerza CD. Y si analizamos ahora la carga B sobre la carga D, como son iguales de signo, es repulsiva, va a ir hacia afuera, será la fuerza BD. Por lo tanto, no se va a cumplir nunca que se van a anular estas fuerzas. Por lo tanto, vamos a concluir que las cargas tienen que ser negativas. Y si la ponemos el signo menos, que es importante. Una vez que tengamos ya la deducción de que la carga B, C y D tienen que ser negativas para que esté este conjunto en equilibrio, vamos a poner ahora los vectores de fuerza que va a actuar sobre cada uno. Por lo tanto, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es, como dije antes, analizar lo que va a pasar sobre una de ellas. Hay que escoger cualquiera, pues escoger la A, la B, la C o la D. En este caso voy a escoger la D y voy a seguir este convenio sobre los ejes. El eje horizontal X, el eje vertical Y. Por lo tanto, vemos primero que la carga que va a hacer la carga A sobre la D, como son de diferente signo, van a ser atractivas. Por lo tanto, la carga A va a intentar que la carga D vaya hacia ella. Y aquí voy a tener la fuerza que va a efectuar la carga A sobre la D. Si analizamos ahora lo que va a pasar la B sobre la D, vemos que ahora esta fuerza, dos cargas del mismo signo, repulsiva, va a ir hacia afuera. Y lo mismo va a pasar con la C y la D. Son cargas de diferente signo, por lo tanto va a ir hacia afuera también. Y aquí tenemos que será la fuerza que va a efectuar la carga B sobre la D. Y aquí va a ser la fuerza que va a efectuar la carga C sobre la D. Por lo tanto, ¿qué voy a tener que hacer aquí? Voy a tener que descomponer la fuerza BD y la fuerza CD en las componentes vertical y horizontal. Como vemos aquí, si descomponemos, hacia arriba vamos a tener las descomposiciones verticales y hacia este lado vamos a tener las descomposiciones horizontales. Y vamos a aplicar la fuerza electrostática, que es igual a la constante eléctrica por el producto de las cargas por la distancia al cuadrado por el vector unitario. Y vemos aquí los vectores unitarios. ¿Cómo vamos a calcularlos? El vector unitario, recordar, tiene módulo 1 y es como hacíamos con el vector velocidad en los tiros parabólicos. Tengo un vector de módulo 1, tengo un ángulo con respecto a la horizontal de 60 grados que hemos visto antes. Por lo tanto, al descomponer, la componente horizontal va con el coseno del ángulo, la componente vertical va con el seno del ángulo. Por lo tanto, este vector unitario, en este caso C, me va a ser el módulo 1 por el coseno de 60, ya que viene hacia la zona positiva, en este caso vendrá hacia aquí, hacia la zona
positiva del eje y hacia aquí vendrá hacia una positiva del eje Y el seno, por lo tanto los dos son positivos. En este caso, en la carga B, vemos que el ángulo sigue siendo 60, pero la componente horizontal ahora va hacia la zona negativa del eje X, ya que supuse que mi eje X va positivo hacia la derecha. Y en cambio, la descomposición vertical sigue siendo positiva, por lo tanto, aquí el coseno va a ser negativo y sigue siendo el módulo 1 de este vector. En cambio, el seno va a ser positivo y va a ser de la componente sí, J descompuestos. Ya los tengo descompuestos. Y vemos que el vector A, en este caso por la carga A, ya está representado. Vemos que este vector solo va en dirección vertical, por lo tanto será J. Una vez que tengo toda esa información, paso a analizar. Analizamos la carga únicamente, la AD. Por lo tanto, si está en equilibrio, el resto también tiene que estarlo. Vamos a aplicar la ecuación de la fuerza eléctrica para todos los pares de cargas. Empezamos con la fuerza D, sustituimos ya en esta ecuación los valores y voy a tener solo componente J, que es el vector unitario. Sustituimos la B y la D, ahora la carga es la misma, por eso voy a tener un producto de cargas iguales. La distancia siempre van a ser 3 metros en cada uno, por lo tanto 3 al cuadrado es 9, con el 9 se me van en todos los casos, ya lo voy a tachar. Y ahora pongo su vector unitario. El vector unitario que vimos antes tiene esta forma. Y el vector unitario para el CD tiene estas componentes. Y no olvidarse de las unidades que son importantes. Pueden quitar puntuación. Y por condición de equilibrio, la suma de todos estos vectores me tiene que dar 0. Y tengo que hacer descomposición la suma de estos vectores en la parte horizontal y parte vertical. Si analizamos la parte horizontal, vemos que no me da mucha información, ya que tengo dos valores iguales con diferentes signos que se me van a anular, ya lo va a cumplir siempre, tenga el valor que tenga la carga. Por lo tanto, esta ecuación se cumple siempre. Por lo tanto, la carga puede tomar cualquier valor, pero no me interesa cualquier valor, me interesa un valor concreto, que me mantenga este sistema en equilibrio. Por lo tanto, voy a tener que analizar la que me interesa, la componente vertical, para que se anulen. Si volvemos al dibujo, vemos que por las distancias son iguales, las cargas son iguales, ya estaba claro que las componentes horizontales no me van a aportar información. Volvemos a componentes verticales. Cojo las componentes verticales en módulo ya, lo pongo todo, esto es un coseno de seno de 60. Por lo tanto, si quitamos factor común, después de operar con la calculadora, 10 elevado a sexta por Q, voy a tener una ecuación de segundo grado a resolver. Una resolución trivial, cuando la carga es 0, cuando esta carga es 0, ya se cumple esta igualdad. Por lo tanto, es la solución trivial. Si no tengo cargas externas, está claro, si veo el dibujo, si no tengo las cargas externas que me influyen sobre esta tercera carga A, esta carga no va a sufrir ninguna fuerza. Por lo tanto, toda carga que no sufre ninguna fuerza, por la primera ley de la dinámica, primera ley de Newton, principio de inercia, va a estar en reposo continuamente. Se cumple ya. Por lo tanto, voy a analizar esta segunda ecuación, que es la que me interesa. Por lo tanto, despejamos la carga Q y me da un valor de menos 0,0326 coulombs, que en el sistema internacional, que es el resultado, sería menos 3,46 por 10 a la menos 3 coulombs. Importante, las cifras significativas, importante la notación científica. Y si queréis comparar con la carga que tengo en el centro, que era de 2 milicoulombios, aquí tengo 3,46 milicoulombios con valor negativo. Una vez que tengo esto, me pide el apartado B la energía potencial de cada carga Q. Entonces, la energía potencial de cada carga Q va a ser igual, ya que la energía potencial de cada carga va a ser la suma de energía potencial de todos los pares que se puedan formar con esa carga. Por lo tanto, aplicamos la ecuación de la energía potencial. Por lo tanto, la energía potencial de cada carga I vendrá dado por la suma de todas las pares que se puedan formar. Por lo tanto, en este caso, vamos a seguir utilizando la carga D. La energía potencial en D va a ser la energía potencial que me va a dar el par de A, la energía potencial del par de B y la energía potencial del par de C. Y aquí tenemos sus ecuaciones desarrolladas. Por lo tanto, sustituyendo los valores, recordar la distancia AD sigue siendo 3 metros. Aquí la tenemos. Pero en cambio ahora las distancias CD y BD ahora son 5,2 metros, que lo he transformado aquí para no tener que andar pendiente de las raíces. Por lo tanto, en este caso, sustituyendo, tengo estas distancias son diferentes, cojo la calculadora, encontramos
La energía potencial de cada una de las cargas la puedo analizar, puedo repetirla 4 veces, no hace falta, va a ser igual, 2,08 por 10,04 julios. Y ahora me dice la energía puesta en juego para que el triángulo rote 45 grados alrededor del eje que pasa por la carga A, que está en el punto 00. Y lo puedo hacer de varias formas. Lo puedo hacer gráficamente o analíticamente. Vamos a hacerlo gráficamente. Por lo tanto, la energía puesta en juego va a ser el incremento de energía, va a ser el incremento de energía potencial, ya que vamos a suponer que en todo momento la carga va a estar con velocidad cero inicialmente, va a estar 0 metros por segundo y finalmente, después de rotar, se vuelve a parar. La velocidad final sigue siendo 0 metros por segundo. Por lo tanto, en este caso, solo va a haber un incremento de energía potencial final e inicial. Y si lo vemos gráficamente, sin hacer ninguna cuenta, vamos a analizar lo que pasa en la carga central, que está en este centro. Por lo tanto, vemos que todas las cargas están a la misma distancia, que son 10 metros, y calculamos el potencial a distancia, a radio 3 metros, por la ecuación del potencial, vemos que va a ser constante en todos los puntos. Recordad, la ecuación del potencial viene dado por K por la carga partido de la distancia. Por lo tanto, como todos están a 3 metros, todos van a tener el mismo potencial, todos van a estar encima del mismo potencial que genera la carga A. Y si la carga A distancia 3 metros tiene el mismo potencial, esto es por definición una superficie equipotencial. Y también, como vimos en teoría, toda carga que se desplaza sobre una superficie equipotencial no realiza ningún trabajo. Por lo tanto, ya puedo ver aquí que la energía puesta en juego, al no realizar ningún trabajo, será 0. Ya lo puedo deducir de aquí. Si lo quiero hacer numéricamente, pues nada, aplico la energía potencial en una de ellas. Vamos a analizar la A y la D. Por lo tanto, si calculo la energía potencial que tiene aquí la carga D en esta posición, que es la inicial, y veo que después de rotar estos 45 grados va a tener una segunda posición, que voy a llamar D' a esta posición. Por lo tanto, la energía potencial en D, la inicial, viene dado por esta ecuación. Y la energía potencial en D' viene dado por esta ecuación. Lo único que cambia van a ser las distancias que tengo aquí, ya que las cargas no cambian y la constante eléctrica tampoco va a cambiar. Pero ¿qué tengo? Que están en la misma distancia al rotar de esta carga A. Por lo tanto, las distancias AD y AD' son iguales. Por lo tanto, concluimos que la energía potencial va a ser igual, esté en D o en D'. Y como vimos antes que el incremento de energía potencial es la energía puesta en juego, es la diferencia de energías, restando el mismo valor me vuelve a dar 0 julios, igual que hemos concluido por aquí. Por lo tanto, por mucho que gires a 45 grados o cualquier otro grado, 360 grados o todas las vueltas que queráis dar, estas cargas no realizan ningún trabajo, por lo tanto no hace falta consumir energía para que roten.